Muy buenas tardes, Ariana, y a todas aquellas personas que nos sintonizan a través de las redes sociales y de la estación de la Universidad de Colima a través del 94.9 de la frecuencia modulada Universo FM. Como cada viernes en punto de las 12 horas nos encontramos en su programa favorito, Derecho a la Radio, y les invitamos a que nos sigan sintonizando porque tenemos temas muy interesantes. Hola, ¿qué tal, Enoch? Muy bien, muchas gracias. Es un gusto, un placer estar aquí participando también con todos nuestros radioescuchas y ahora pues con todas las personas que nos siguen y nos sintonizan a través de las redes sociales. Los invitamos, por supuesto, además de que se queden con nosotros en este programa, pues a que nos continúen brindando su participación y su presencia en los siguientes programas en punto de las 12 del día todos los viernes. Y el día de hoy, bueno, pues tenemos un tema muy pertinente, social, jurídico, político, que es el papel del INE como el órgano constitucional autónomo. Así es, Ariana, un tema polémico que está en el debate nacional sobre la pertinencia, la viabilidad económica, política, social de dicho órgano. Y qué mejor que desde este espacio radiofónico que impulsa la Universidad de Colima a través de la Facultad de Derecho, que podamos analizarlo con una invitada de lujo, una persona que se ha caracterizado por una larga trayectoria académica, que siempre está dispuesta a escuchar, a dialogar y bueno, que ocupa un espacio muy importante en dicho órgano constitucional autónomo. Y nos referimos a la consejera Claudia Zavala Pérez, a quien le damos la más cordial de las bienvenidas. Muchísimas gracias, Enoch. Ariana, un gusto saludarte. Por supuesto, a todas y a todos los que nos siguen en este programa Derecho a la Radio. De verdad, gracias a la Universidad de Colima, en particular a la Facultad de Derecho, por darnos esta voz para dirigirnos a todas y a todos ustedes e intercambiar nuestros puntos de vista y platicar sobre temas que quizá a ustedes les interese muchísimo. Muchas gracias, consejera. Y bueno, pues entonces vamos a iniciar, si le parece, con las preguntas, algunas que nos sirven incluso para contextualizar el tema para todos y todas aquellas que nos escuchan. Y empezaremos entonces con el tema de la autonomía constitucional. ¿Qué sería o en qué consiste esta autonomía en órganos como el INE? Bueno, Ariana, pues esta es una muy buena pregunta porque nos ayuda a distinguir una gran diferencia, la autonomía y la independencia, referida en este caso pues al órgano constitucional encargado de hacer las elecciones, que es el INE. Fíjate que aquí es importante que acudamos a la historia. Desde hace muchos años, el gobierno, a través de la Secretaría de Gobernación, era el que tenía el control de las elecciones. Y con ello, pues evidentemente, la influencia para conservar el poder político y a veces hasta darse el lujo de poder determinar a su propia oposición. Y uno de los grandes pasos hacia la democracia, si no es que yo diría el más relevante, y producto de una lucha constante, de la demanda que por varias décadas se dieron, primero algunos pocos, pero luego hubo millones de mexicanas y mexicanos en esta lucha, fue la reforma constitucional de 1996, que fue la que le quitó al gobierno esa organización de las elecciones para asignar esa función a un órgano colegiado absolutamente independiente del gobierno e integrado por consejeras y consejeros electorales sin filiación partidista y sin ninguna obligación o compromiso con ninguno de los tres poderes de la Unión. Esto es una reforma de gran calado. Y aquí también hay que resaltar que la Constitución le dio la facultad a ese órgano colegiado, entonces llamado IFE, ahora conocido y llamado INE, para realizar su función estrictamente técnica que le fue encomendada. Y para también que él mismo se diera su propia organización, la forma de organización que mejor considerara para realizar esa tarea técnica, precisa, profesionalizada, que es la organización de las elecciones. Esa es la autonomía, es la forma de organizarse de la mejor manera para poder realizar la función que le fue atribuida. Y por supuesto, esto lo tiene que realizar conforme con las reglas establecidas tanto en la Constitución como en la ley. Esa es la autonomía de una institución. Eso implica ninguna interferencia de ninguno de los poderes, ni ejecutivos,
ni legislativo, ni judicial, interferencia en la forma de organización para realizar la tarea que les encomendada. Y ustedes comprenderán que en el INE esta función de organizar las elecciones es primordial. ¿Por qué? Porque es el juego del poder. Así de sencillo. Es quién está buscando el poder, qué partidos, qué candidaturas, y un órgano con estas características es absolutamente relevante porque resguarda esa función que le fue encomendada. Creo que eso es la naturaleza, la gran palabra autonomía quiere decir que se autoorganiza conforme a las reglas constitucionales legales, con independencia y sin la intromisión de ninguno de los otros poderes. A propósito de dicha naturaleza, consejera, hay incluso quien se pregunta si sería conveniente que el INE fuera un poder del Estado, como lo es a nivel ejecutivo, legislativo, el judicial, en lugar de seguir siendo un órgano constitucional autónomo, tomando como referencia que en algunos países hay un poder electoral como tal. ¿Cuál es su opinión al respecto? Mira, Enoch y auditorio, yo la verdad es que no lo considero necesario, ¿eh? No veo necesario que haya un nuevo poder. Esta división de poderes es para organizarnos en el Estado. Entiendo muy bien que sobre este punto puede haber muchas y muy diversas opiniones, y yo las respeto a todas porque son opiniones fundadas, tienen un estudio, pero al final del camino yo creo que lo importante es el respeto al pacto político que se dé. Y en este caso, pues a la creación de los órganos constitucionales autónomos, que sin ser poderes, sí tienen una relevancia porque ejercen una función absolutamente técnica, muchas y la mayoría alineada con las libertades y con los derechos de la ciudadanía. Y aquí subrayo lo de constitucionales, porque al ser instancias que han sido creadas por una disposición constitucional en el marco de nuestra máxima norma, que es la Constitución, eso quiere decir que fueron producto de un gran consenso de todos los partidos y de todos los congresos de las entidades, porque se exige una votación cualificada y por lo tanto su carácter de máxima autoridad, en este caso del INE, de máxima autoridad electoral administrativa, pues debe ser acotada y sus resoluciones deben de ser obedecidas, independientemente de ser un órgano autónomo y no un poder del Estado. Y aquí yo creo que sí es importante referirnos a a los clásicos. Decía Montesquieu en El espíritu de las leyes que para que no se pueda abusar del poder es necesario que por disposición de las cosas el poder detenga el poder. Y los órganos autónomos, al ser órganos técnicos, profesionalizados, especializados, pues generalmente tienen este balance del poder y ninguno de los poderes, decía yo, de la autonomía puede incidir en ellos, no tiene esa incidencia, pero al momento que desarrollan esas actividades técnicas profesionales, por supuesto que equilibran al poder. Entonces, si vienen del consenso, del máximo consenso constitucional, nuestra norma constitucional es la que nos rige a todas y a todos. Sobre la Constitución, nadie, ningún poder, ninguna persona, ningún ciudadano, ningún servidor público. La Constitución es el marco del acuerdo de nuestro proyecto de vida social. Y en este sentido, consejera, hablando, incluso retomando el tema histórico, que es importante conocerlo e incluso analizar ese trayecto, ¿qué implicaciones trajo el cambio del IFE al INE? ¿Qué representó, por ejemplo, para el federalismo electoral mexicano? Yo creo que en esta transición fue una decisión, permítanme expresarlo así, pues más bien salomónica, entre quienes defendían el federalismo electoral, pero buscando en la realidad mantener ciertas formas de control, y quienes querían desaparecer a los institutos electorales locales porque los veían como órganos controlados desde lo político, cooptados por los políticos, y se decía
que al servicio de los ejecutivos en turnos, ¿no? De los poderes ejecutivos, los gobernadores. Yo creo que en esta reforma no se atrevieron a dar ese gran paso a desaparecer los institutos locales. Y déjenme decirles aquí que no creo que se haya dado por la relevancia en los estados de esa función electoral que se realiza, en el contexto de un estado, en el momento político de un estado, con las condiciones y el conocimiento que tenían cada uno de los institutos. Entonces, no se atreven a desaparecer y terminan en un modelo híbrido donde le dan al INE, fíjense, más de 70 nuevas atribuciones que en los hechos van a constituir, pues sí, a lo mejor una sobreposición a los propios institutos electorales locales, ¿no? Que aquí yo creo que hay que, en el procedimiento de designación hubo una gran ventaja. Sí se quitó ese control político del nombramiento, se deja a un instituto electoral nacional el nombrar a las y los consejeros. Sí, eso lo tenían antes los legisladores y también los gobernadores opinaban sobre eso, aunque formalmente no estaba previsto. Pero con eso se le pasa al INE y se le quita un poco del tramo de ese control que se decía tener. Pero la verdad es que este modelo híbrido, en lo personal, y esto sí es una apreciación muy particular, yo creo que sí lastimó un poco al federalismo electoral mexicano. Yo vengo de ser consejera también en un instituto electoral en el entonces Distrito Federal, y la verdad es que el trabajo técnico es también amplio desde lo local. Y desde mi punto de vista, yo creo que la solución era mejorar la independencia, ver esos controles, esas garantías de la independencia y la autonomía de los órganos locales, como puede ser, por ejemplo, el presupuesto, porque era un tema, y sigue siendo, en donde los gobiernos locales pues siempre tenían y querían tener esa posibilidad de incidir en los órganos locales y no pasar a este modelo híbrido de darle atribuciones al INE que generan al mismo tiempo una idea también y una sensación de invasión de esas competencias y esos terrenos locales. Entonces, nos ha costado trabajo implementar este modelo híbrido porque no dejaron de tener la cualidad de organismos autónomos, ¿no? Entonces, esa autonomía de los propios soples hay que combinarla con el control, con la rectoría del INE sin invadirlos en su autonomía, porque debemos de ser respetuosos también de esas autonomías en el tramo de competencia que se les dejó. Pero el modelo electoral, el sistema, es un todo, es un mecanismo, se va interrelacionando. Entonces no podemos separar, ay, esto te toca a ti, como si fuera así de fácil separar. No, todo está interrelacionado. Entonces, sí, es un modelo híbrido que verdaderamente genera y está generando pues mayor complejidad al momento de organizar las elecciones. Consejera, desafortunadamente el tiempo ya se nos terminó, pero no podemos terminar este programa sin hacer una pregunta y le pediría que de forma brevísima nos pudiera apoyar con la respuesta. ¿Qué pasa con la justificación de cuando se dice que la democracia mexicana es cara, que incluso una de las más caras del mundo? ¿Es cierto esto? O sea, ¿se puede justificar esta percepción de algunos sectores de la sociedad que donde lisa y llanamente se dice la democracia mexicana es cara? Pues mira, Enoch, sin duda se invierte mucho en las elecciones. Sí, se invierte mucho y yo creo que es un tema que debemos de revisar. Pero esto que tiene, ¿por qué se invierte mucho? Porque tenemos un sistema muy lleno de controles. Es un sistema, el costo de las elecciones no lo establece ni el INE ni ningún instituto electoral local.
lo establece la ley, porque partimos de la desconfianza. Esa ley que se construyó es propia de nuestra historia. Esa desconfianza hizo que en la ley se pusieran muchísimos candados que se traducen en costos al momento de organizar las elecciones. Entonces, yo lo veo, sí, se invierte mucho, es momento de empezar a pensar nuevas formas y aceptar nuevas formas que vengan desde la ley, pasar al uso de tecnologías, mayor uso de tecnologías para poder ir abatiendo costos y modelos que nos permitan eso. Pero la verdad es que el costo de las elecciones está determinado por la ley. Y aquí la pregunta fácil y yo creo que muy concreta es, ¿qué tan dispuestos estamos nosotros a derribar esa desconfianza que es lo que ha generado mayor costo en las elecciones? Y como ciudadanas y ciudadanos, trabajar en esa parte y sobre todo en la clase política, esos consensos, pues hay que cambiar el modelo si se quiere invertir menos en las elecciones. Pero hoy esa inversión no se compara más que con la estabilidad y la paz social que encontramos después de haber ejecutado todos esos procedimientos legales para ver quiénes van a gobernar y quiénes van a representar. Y eso la verdad es que no tiene costo. Después, esa estabilidad social es muy significativa para un país. Y aquí valdría, y cierro con esto, no por el tiempo, vale la pena que nos empecemos a cuestionar si es válido que los mismos que son los que hacen las leyes para este sistema electoral, son los mismos a los que les van a aplicar. Yo creo que hay que abrir el debate y hay que intervenir desde la academia, desde las organizaciones ciudadanas organizadas y desde la ciudadanía para ver qué modelo electoral queremos. Pues muchas gracias, consejera. Desafortunadamente el tiempo se nos terminó. Tenemos que despedir esta transmisión. Muchas gracias a todas aquellas personas que nos sintonizan. Gracias, consejera, como siempre, por su tiempo y su disposición. Agradecemos al equipo de producción, al maestro Nelson Ocon, a las gentes de producción, la licenciada Alejandra García y Reina Andrade. Que tengan muy buena tarde y nos vemos en el siguiente programa, Derecho a la Radio. Gracias.